Hola Capricornio, Sol, Luna y Ascendente. Vamos a ver qué energías están disponibles para ustedes en los próximos días. Recuerda que estas lecturas de tarot son atemporales, Capricornio, así que no importa el momento en que la veas, es que necesitabas recibir el mensaje. Aprovechar para darle muchísimas gracias a todos por sus comentarios. Acá Capricornio, con esta carta de la suma sacerdotisa, se ve que hay una mujer que podría estarlos ayudando. Esto es una energía femenina bastante fuerte. Esta persona podría ser alguien en el mundo físico, una madre, un hermano, una tía, una amiga o una persona simplemente que conozcas, y es una persona bondadosa, es una persona confiable que podría estarlos ayudando a avanzar económicamente. Si ustedes necesitan tener algún tipo de préstamo bancario, si quieren obtener algún trabajo pero necesitan algún tipo de autorización, alguien que hable con el jefe de personal, alguien que los ayude en estas gestiones, pues esta podría ser una persona que los estuviera ayudando, aunque en este momento no sea una persona cercana que ustedes conozcan. Esto también puede referirse a una energía femenina que tengan alrededor de ustedes, una virgen, una diosa, los ancestros, algún guía, pero en la parte femenina. Sean lo que ustedes crean, si creen en algo en la parte femenina, pues podrían estarle pidiendo ayuda si necesitan algo, si quieren estar consiguiendo algo en el plano económico. Esta energía o esta persona los estaría pues ayudando. Esto es una persona, si es una persona o si es una energía igual y ustedes necesitan dinero para establecer algún tipo de negocio, ella podría estarse prestando. Si quieren dinero para hacer algún curso y no lo tienen, pues definitivamente es una persona que puede ayudarlos, o una energía, como ya les dije, que va a estar a su disposición, que va a estar disponible para ustedes. Y con la carta de la templanza indica que acá esto va a ser que las energías aquí como que empiecen a fluir en la vida de muchos de ustedes. La templanza me está indicando que es un buen momento, o va a ser un buen momento, para que trabajes en equipo, para que tu vida comience a fluir económicamente. Es lo que me está indicando precisamente esta carta junto con la suma sacerdotisa, y las cosas empiezan a fluir porque precisamente, como te decía, si ustedes necesitan conseguir algún tipo de contrato, los van a poder conseguir. Aquí las cosas comienzan a fluir, las cosas comienzan a armonizarse, y ustedes van a poder estar estableciendo, gracias a esto que se crea esta armonía, este flujo continuo, algún tipo de contrato. Esta carta me está indicando de que acá ustedes van a poder establecer algún contrato laboral, posiblemente algún contrato con algún cliente importante, algún contrato con algún socio, incluso podría estarlos ayudando. Esto también puede referirse, por supuesto, a un contrato con el banco que necesites hacer específicamente para que quizás te den algún tipo de préstamo, o, como ya te había explicado, con algún empleo en el que tú quieres obtener X empleo y esta persona podría estarte ayudando. Aquí hay un contrato importante que van a estar firmando, o que van a estar haciendo un acuerdo entre dos personas, y aquí las cosas van a estar fluyendo entre tú y esa otra persona, o entre tú y esa otra y esa institución. Esto puede ser, señores, una institución también de educación, que ustedes quieran estudiar algo y por fin se lo van a estar aprobando. En fin, aquí hay una relación contractual que se va a aprobar y va a ser mediante la aprobación y la ayuda de esta energía femenina. A ver ahora qué energías o qué cartas acompañan a este caballero de espadas. Vamos para el caballero de espadas, a ver qué lo acompaña. Capricornio, con esta carta del caballero de espadas, pues se ve que vienen informaciones, vienen noticias, vienen oportunidades a la vida de ustedes, y esto llega de forma rápida. Quizás has estado esperando por algo que no se te estaba dando, y gracias a la intervención de esta energía femenina o la ayuda de esta persona, pues al fin vas a tener noticias de eso que tú querías, y esto va a llegar de forma acelerada. Aquí también puede ser que vengan buenas oportunidades. Como siempre digo, cada vez que me sale esta carta, las oportunidades son calvas y hay que tomarla por los pelos. Esto es algo que llega de forma acelerada. Y esta velocidad de este caballero de espadas no solamente me está indicando de que van a llegar noticias o información de forma rápida, de forma acelerada, sino también que si había algún tipo de obstáculo, si las cosas estaban trabadas, no se movían, si tú sentías que estaban como que bloqueados, si estaban sintiéndose bloqueados de alguna forma,
pues definitivamente esta carta también está indicando que todos esos bloqueos, todo eso que estaba impidiendo tu avance, pues definitivamente va a estar moviéndose. Esta carta es una carta muy importante que elimina cualquier bloqueo que exista en la vida de muchos de ustedes. Esto lo elimina por completo. A pesar de ser una carta que te va a requerir que ustedes actúen de forma rápida, que utilicen toda su agilidad mental y que se enfoquen y que tomen una decisión, porque si no, por supuesto, esta oportunidad se les va a ir, el tren va a pasar y se van a quedar como que, wow, ¿qué pasó? También esta carta indica que lo que van a hacer tienen que pensarlo bien. No es exactamente no tomar la oportunidad, sino saber cuáles son las consecuencias de lo que viene detrás. Porque muchas veces, por ejemplo, la persona, hay un negocio y quiere meterse en el negocio y ok, aprovechan la oportunidad que es buenísima, pero eso conlleva una inversión. Y cuando hagas esa inversión, pues por supuesto vas a tener que estar ahí a tiempo completo. Si es un empleo, puede ser que te ofrezcan un empleo y tengas que tomarlo rápido, pero también tienes que recordar que vas a tener que cumplir un horario, vas a tener que hacer ciertos sacrificios, o por lo menos vas a tener que cumplir ciertas cosas, ciertas reglas o restricciones que te podrían estar poniendo. Y entonces si tú piensas, tomas la oportunidad porque es buena y ya sabes que eso es lo que va a ocurrir después, pues evidentemente el golpe psicológico no es tan fuerte como aquella persona que toma la oportunidad a lo loco, ok, porque le va a pasar y de pronto te ves en un empleo quizás donde hay horarios restrictivos y donde sí te pagan espectacularmente bien y los beneficios son enormes, pero tienes que cumplir algunas reglas. Y después tú dices, tenía que cumplir las reglas, sí. Venía con reglas incluidas, así que por supuesto tienes que saber qué es lo que viene después. Puede haber una oportunidad de compra espectacular, pero obviamente si es de compra o de inversión vas a tener que invertir dinero, ¿ok? Entonces tienen que saber cuáles son las consecuencias que vienen después, porque no es que sean malas, no para nada, son buenas, pero psicológicamente tienes que estar preparado o preparada para saber lo que viene después de este movimiento tan rápido. Y el Rey de Bastos, acá el Rey de Bastos está garantizando que esto que ocurra acá, si tomas la decisión de aprovechar esta oportunidad con el Caballero de Espadas, pues definitivamente todos tus asuntos van a estar progresando, van a estar avanzando y vas hacia el éxito. Es una de las cosas fundamentales que te garantiza este Rey de Bastos. El Rey de Bastos también indica que aquí ustedes podrían estar poniéndose en una posición de liderazgo, una posición donde quizás si tienes un negocio y emprendes algo nuevo, aprovechas esa oportunidad. Si emprendieras un negocio o simplemente si estás en un empleo, aquí podrías ser el líder de un equipo o alguien dentro de tu negocio te podría ver como el patrón a seguir, como la persona que es el líder en ese grupo de personas. Y la carta del 3 de bastos se ve que todo esto te va a hacer estar haciendo planificar el futuro y muy posiblemente esta oportunidad que viene tenga que ver con alguien del extranjero. El 3 de bastos me habla de alguien de fuera de tu ciudad. Esto puede ser un cliente que venga, una empresa que venga a contratar o simplemente ustedes que comiencen a vender sus productos, ofrecer servicios fuera de su ciudad. Incluso podrían hacerlo fuera de su país. Con este 3 de bastos también podría ser que ustedes busquen algún tipo de empleo o vayan a trabajar fuera de su país. Esto tiene que ver, señores, con alguien del extranjero, con alguien que no es de su ciudad. O viene alguien a prestar o viene alguien a hacer negocios contigo desde fuera, o viene alguien a ofrecerte empleo desde fuera, o simplemente ustedes viajan a otro país, a otra ciudad, a buscar empleo o a hacer negocios. O simplemente quizás no viajen, pero sí establezcan algún tipo de relación contractual, pero con alguien de fuera de donde ustedes residen. Vamos ahora con el Caballero de Copas. Vamos a ver qué viene con Caballero de Copas. En Capricornio hay una energía masculina que podría estarlos ayudando. Esta persona es alguien en cuyo hombro ustedes podrían estar llorando. Es una persona que definitivamente los va a estar apoyando, va a estar ahí para ustedes. Esto puede ser un padre, un tío, un primo, un hijo, un amigo, tu cónyuge, que siempre va a estar disponible para ustedes. Esto es una persona muy madura. No significa que sea una persona mayor. Señores, hay personas mayores que tienen más de 80 años y olvídense que nunca van a madurar porque ya no maduraron. Y hay otros
que son muy jóvenes, son chicos muy jóvenes y sin embargo tienen la madurez de una persona mayor. Esto es una persona exactamente así que va a estar ayudándolos, que va a estar apoyándolos y que te va a estar enseñando cómo controlar tus emociones ante este caballero de espadas que viene a tanta velocidad, para que ustedes sepan controlar sus emociones y mantener todo el equilibrio emocional que ya venían teniendo desde esta carta de acá. Y con esta otra carta del mundo, precisamente, esta carta parece de dos chicos enamorados, pero realmente es la carta del mundo. Acá me está indicando de que aquí todo se completa. Aquí hay la finalización de algo, aquí hay la maestría, aquí hay un logro, aquí hay plenitud, aquí hay acumulación de riquezas. Aquí ustedes van a estar culminando algo, pero con muchísimo éxito. Aquí hay éxito total, aquí hay un logro, aquí hay el cumplimiento de algo. Acá ustedes van a estar viendo los resultados de sus esfuerzos previos. Aquí hay una situación que se completa, aquí hay una situación para ustedes que se va a estar manifestando y por supuesto a favor de ustedes. Y también lo van a estar celebrando. Como veo estas dos personas aquí, casi que besándose la carta del mundo, también me podría estar indicando de que esta celebración viene con familia, con amigos, con personas que realmente tú amas y te aman, Capricornio. Y definitivamente después de toda esta vorágine, después de todo esto que van a estar pasando, definitivamente el 4 de espadas me está indicando de que viene un periodo de descanso, de que viene un periodo de quietud, donde ustedes deberían estar tomándose un break, relajándose y descansando un poco de todo esto. Al final de la historia ya van a haber logrado sus objetivos y viene un periodo de descanso, un periodo donde ustedes van a estar renovando las fuerzas, porque señores, haber logrado un objetivo no significa que la vida se acabó, al contrario, viene otro nivel del juego y tienen que estar preparados para afrontarlo. Así que qué mejor que después de haber conseguido esto, se tomen unas pequeñas vacaciones, se tomen un break, no tienen que irse de vacaciones fuera, podrían tomárselo en casa, pero definitivamente un periodo de descanso para la próxima aventura, para el próximo nivel que el juego les podría estar poniendo muchos de ustedes. Vamos ahora con un mensaje de este oráculo sobre la salud. Recuerden que esto no es consejo médico y si tienen algún tipo de dificultad, pues deberían consultar un médico. Con los anillos, señores, aquí comprométanse con su salud. Si ustedes tienen que ir a caminar, caminen todos los días. Si tienen que ir a hacer ejercicios, busquen un ejercicio que les guste hacer, que los anime a hacer, pero háganlo. Si están haciendo algún tipo de dieta, dejando algún tipo de adicción, pues nada, comprométanse con su salud, es lo que está diciendo esa carta. Vamos ahora con un mensaje de este oráculo para el dinero y la riqueza. Oh, salieron dos, a ver, no. ¿Cuántas cartas salieron acá? Sí, salieron dos cartas acá disparadas. Capricornio, con esta carta te están diciendo posición. Te dicen que tomes las riendas de tu poder con valentía, que domines tu tema, que demuestres cómo puedes ayudar, que te posiciones como un experto en tu nicho. Si ustedes están teniendo o haciendo algún tipo de negocio, señores, la mejor forma de posicionarse como expertos en su nicho es, por ejemplo, haciendo un canal precisamente de YouTube, hablando de lo que saben, exponiendo sus propias experiencias y demostrándole a sus clientes o a su empleador que ustedes conocen muchísimo sobre el tema que están tratando, que es precisamente lo que te está diciendo esta carta, que te posiciones como un experto, que demuestre que tienes habilidades, que no eres un aprendiz, que no eres un novato y que no eres un aficionado, que eres un experto en la materia. Y con esta segunda carta, pues acá te están diciendo confianza. Te dicen que implementes un plan de marketing sólido que genere confianza en tus clientes, que cuando estés presente de forma constante para ellos sabrán realmente qué te importa. Así que nada, Capricornio, estos fueron los dos consejos que este oráculo tuvo para ustedes, que salieron disparadas. Y vamos ahora con la frase para manifestar lo mejor de esta lectura. Yo siempre aprovecho todas las oportunidades que llegan a mi vida. Yo siempre aprovecho todas las oportunidades que llegan a mi vida. Y nos vemos en el próximo video, Capricornio. Hasta la próxima.